dar un curso de nociones básicas de Community Manager. La verdad que para nosotros fue un gran desafío porque las destrezas que necesita un Community Manager son tan diversas como los desafíos que tenga para comunicar su organización, su pyme, su empresa. Bueno, acá veo que también hay instituciones públicas, el organismo de gobierno en el que se encuentre. O sea, muchas veces se dice el Community Manager por el Sobrinity Manager, porque es el que termina haciendo todos los favores, el que termina teniendo muchas más responsabilidades, principalmente cuando estamos hablando de pymes. Esto está más encargado para trabajadores independientes, el curso está más encarado para trabajadores independientes y para pymes. Entonces lo que a nosotros nos interesa es dar nociones básicas desde el lado de conceptos de la comunicación, que es la clase de hoy, cuáles son una serie de conceptos básicos que van a tener que tener siempre en cuenta a la hora de trabajar la comunicación digital para poder triunfar en el ecosistema digital. Y también cuestiones más de producción, edición de contenidos, cómo moverse dentro de las principales plataformas, cómo armar una calendarización de contenido. Ahora voy a ir mostrándole clase por clase de en qué va a consistir, pero como ven, esto es un océano de conocimiento, el trabajo en la comunicación y el trabajo del Community Manager, de poca profundidad. Seguramente un diseñador gráfico sea mucho mejor que nosotros diseñando, un productor audiovisual sea mucho mejor que nosotros editando videos o produciendo los videos. Va a haber siempre algún creativo que sea para una pieza publicitaria encuentre una resolución muy superior, pero eso hace que mientras más grande sea el equipo, más esfuerzos y más recursos económicos necesites. En cambio, el Community Manager es una persona que tiene que saber un poco de todo y cuando quiera profundizar en algo, de última, saber dónde contratarlo, saber dónde ir a buscarlo, pero el desafío está en saber amoldarse a las realidades. Por eso, para nosotros, la primera clase es entender bien este concepto de la omnicanalidad. No sé si alguno ya está familiarizado, pero la omnicanalidad es un concepto clave, digo, en este mundo de multicanales, de multiplataformas, de muchos espacios de encuentro, en el que la venta es más una experiencia que una acción aislada que se realice en un momento determinado. Y tener una visión de una omnicanalidad para mí es fundamental, tener este concepto bien claro para encarar la profesión del Community Manager. En la segunda clase, en la clase que vamos a dar la semana que viene, va a ser una clase de fotoproducto con celular. La idea es que todos los aquí presentes puedan tener, a partir de una clase que la dan especialistas también de selección digital, nociones básicas de cómo producir una foto, producir un video, cómo hacer una caja de luz con presupuesto bajo, o sea, cuáles son los tips que hay que tener para que nuestros contenidos sean los más similares posibles a los contenidos que triunfan en el ecosistema digital, porque están producidos por profesionales. Cambia mucho una producción de fotos si la luz es la correcta, si los enfoques, si la cámara tiene un trabajo previo, y por cámara me refiero a la cámara del celular. Acá no está pensado el curso para fotógrafos, no le vamos a decir, bueno, el paso número 1 es comprarse una cámara y un lente que salen $3.000. No, la idea es que cada uno de los que estamos acá, con los recursos que disponemos, podamos salir después de este curso a la cancha e implementar lo que aprendimos en nuestras actividades cotidianas. Una vez que hicimos esa producción, tanto de foto como de video, de contenidos, la clase número 3 va a ser aprender instrumentos como lo son InShot y como lo es Canvas para editar videos y fotos, también con el celular o con alguna ayuda a veces de la computadora, que siempre
en este tipo de trabajos y de producciones tiene algún diferencial, pero a lo que voy es que aprendan a editar y a hacer producciones de contenido de muy buena calidad sin la necesidad de ser ni diseñadores gráficos ni productores audiovisuales. Eso les va a dar la posibilidad de hacer marketing de contenidos, que hoy vamos a revisar qué es eso de marketing de contenidos, sin tener grandes presupuestos en lo que requiere a la producción del contenido. Seguido a esa clase, ya en el mes de noviembre, el 2 de noviembre, vamos a dar una clase que nos va a permitir entender cómo funcionan los dos principales buscadores de la Argentina y del mundo occidental al menos, que son Google y YouTube. Como ustedes sabrán, por usuarios, porque somos todos usuarios de estas plataformas, gran parte de las decisiones que tomamos en cualquier aspecto de la vida y también antes de tomar una decisión de consumo, algo que hacemos previamente es googlearlo o youtubearlo, buscar información de eso que vamos a comprar, de esa decisión, de ese viaje que vamos a realizar, buscar en Google, buscar en YouTube, que son los dos principales buscadores de la Argentina. Entonces, como community manager, entender esto y saber tips básicos para aparecer en los primeros lugares de estos buscadores es fundamental también saber trabajarlos y mucho del éxito que puedan tener en su posicionamiento digital va a estar basado en que entiendan cómo funciona esta gran empresa que es Google, que es dueña de YouTube, y cómo poder trabajar en ella. La otra gran empresa, son dos grandes plataformas, una es Google, que es dueña de YouTube, la otra es Facebook, que es dueña de Instagram y también de WhatsApp. Esta clase la vamos a dar el 9 de noviembre y de vuelta vamos a ver cuáles son las últimas novedades. No va a ser una clase tan de, bueno, Facebook es la red, o sea, lo que ya saben, acá hay mucha gente que trabaja en este tema. No vamos a ir tan a lo básico, sino que vamos a aprender a utilizar catálogos, que es la última novedad que tiene la empresa, catálogos de venta, que me parece fundamental para poder armar carritos de compra, tanto en Instagram como en Facebook. Vamos a ver las dos plataformas en conjunto porque el seteo de las cuentas hay que armarlas en conjunto, no se puede configurar el catálogo de Instagram sin configurar el catálogo de Facebook, entonces me parece integral trabajarlos en conjunto. También vamos a aprender a trabajar nuestra identidad dentro de estas cuentas, cómo deberían ser pensadas las historias destacadas, la bio, el feed, cuáles son los roles que tienen, qué engagement tienes gratuito con cada una de estas plataformas. Entonces, esto es para el 9 de noviembre. El día 16 de noviembre vamos a ver nociones básicas de pautado digital, tanto en Google y en YouTube como en Facebook y en Instagram. Qué es lo que hay que saber, cómo calcular un presupuesto, cómo segmentar un público, el diseño de las audiencias, cómo tienen que ser las creatividades, qué es una campaña, qué es un conjunto de anuncios, qué es un anuncio, todas las cuestiones básicas. Vamos a ver un poco en tiempo real cómo son las plataformas. No sé si alguna vez tuvo la experiencia de pautar, pero realmente es muy novedoso el instrumento y eso lo vamos a ver el día 16 de noviembre. El día 23 de noviembre, algo que es fundamental para los tiempos de aislamiento social que corren, que son distintos instrumentos gratuitos para realizar streamings. No solamente lo que puede ser un vivo en Instagram, sino esto mismo que estamos viendo acá, después se va a transmitir por YouTube, por ejemplo, cómo resolver eso tecnológicamente. Hay otras herramientas como el OBS para hacer transmisiones de cualquier cosa que pase en una pantalla, cómo compartir
cómo hacer una transmisión en vivo de un evento. Entonces, todas las herramientas que existen para hacer streamings. Como ven, el trabajo del Community Manager va de acá para allá y si alguno ya lo hizo, sabe que son todos, es como una caja de herramientas que uno tiene que tener en la cabeza, no para ser especialista en ninguna de ellas, o capaz que alguno por gusto puede ser mejor en una cosa que en otra, pero lo importante es saber dónde ir a buscar, saber que existe, y después, bueno, si necesitas hacer un streaming de un concierto, probablemente tengas que ir a buscar a especialistas en streaming, no te alcance con lo que veas en este curso, pero entender la complejidad técnica que tiene esa tarea, al igual que lo que puede tener una edición de una foto. O sea, son dos cosas totalmente distintas, pero siempre son tareas que recaen en el Community Manager o cerca del Community Manager, y poder entender todas estas tareas es fundamental. Y después lo otro, que es salud mental para los que trabajamos en comunicación, es darle algún sentido de orden a todo lo que hacemos, o sea, calendarizarlo en tiempos, en espacios, saber qué tareas nos tocan, cómo organizar las tareas. Hace falta salir todo el tiempo con todo, hacer una publicación diaria está bien, es poco, es mucho. Todo eso va a cobrar sentido si armamos un calendario de contenidos, una calendarización. Eso va a ser la última clase de esta capacitación, que va a ser el día 30 de noviembre. Como ven, solo hoy dimos la primera clase un día martes, todas las otras clases van a ser los días lunes a las 17 horas. La de hoy fue porque ayer fue feriado y no queríamos dejar pasar toda esta semana sin clases, entonces decidimos empezarlo un día martes, pero todas las clases van a ser los días lunes a las 17. Siempre las clases van a terminar con una, no quiero decir tarea para no ponerme en maestra ciruela, pero en algún hito que los ayuda a pensar, que los ayuda a pensarse, que a partir de todos los conceptos ustedes puedan bajar con un ejercicio práctico en su labor cotidiana. Estos no son cursos académicos para intelectuales ni para recibirte una materia, sino que son cursos muy prácticos para que nosotros siempre decimos, me interesa que mañana a la mañana, hoy van a terminar quemados, pero mañana a la mañana, cuando tienen que volver a su trabajo diario, puedan implementar alguito de lo que vieron hoy. Algo, una cosa, mirá lo que dijo este Isidro, me sirvió en esto, y mañana son un poco mejores profesionales. Para eso siempre le dejamos alguna iniciativa, que hoy se la vamos a dejar por supuesto, y ponemos una instancia de diálogo sobre esta misma clase los días viernes a las 17 horas. O sea, todos los días lunes vamos a tener una clase teórica en la cual van a aprender todas estas cosas que vimos recién, y los días viernes a las 17 horas vamos a poder charlar, vamos a tener una instancia de diálogo sobre el ejercicio que le dejemos en cada clase. Esto me interesa que quede bien en claro, los leo en el chat si alguno tiene alguna duda. Juanchi, ¿me haces el favor de leer si alguno tiene alguna duda sobre la tarea? No es una tarea obligatoria, no están obligados a entrar todos los viernes a charlar del tema, pero yo voy a estar en este link o en otro que le enviemos, porque si ustedes mañana dicen, che, voy a hacer una estrategia de omnicanalidad o voy a plantear, y mañana tienen algún problema, el miércoles tienen un problema, el jueves tienen algún problema, el viernes nos volvemos a conectar y viene Pablo y dice, che, Isidro, mirá, quise hacerlo, me salió mal. Es como una instancia de revisión, de diálogo, para que asegurarnos nosotros que ustedes capitalicen al máximo el curso y hagan cuerpo del conocimiento. Todo lo que estamos viendo en estas 8 clases, después van a tener que trabajar en un trabajo final, que va a ser un trabajo final práctico, que nosotros le vamos a dar algunas consignas, y ustedes lo van a tener que implementar a esto en algún proyecto personal. Si alguno trabaja en una tienda de zapatos y quiere vender más zapatos a partir de lo que aprende, el proyecto va a ser sobre eso. Si alguien es un trabajador profesional, no sé, un abogado, hablábamos recién, y quiere utilizar este curso para
instalarse mejor profesionalmente en las redes, el trabajo final va a ser sobre eso. Si tiene, bueno, ahí hablaba el compañero que trabaja para el gobierno y quiere utilizar esto para ser mejor, también va a ser sobre, o sea, esto es una lógica muy práctica. El trabajo final hay que entregarlo el 30 de noviembre, es la última clase. La última instancia de revisión va a ser el 2 de diciembre y el trabajo final hay que entregarlo para la semana del 14 de diciembre. Ya casi con Papá Noel vamos a estar nosotros corrigiendo y a los que aprueben el trabajo final le entregaremos certificado por este curso y a los que no le haremos una estancia de corrección para que nos vuelvan a entregar. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguien que quiera preguntar? Oye, estoy bueno, habilito micrófonos si alguien quiere comentar algo. Leo lo que me dice Romina, acompañante terapéutica, operadora de asociación. Me inscribí a esta capacitación para seguir sumando nuevos conocimientos. Bueno, buenísimo, Romina. Ahí Juanchi dejó las redes de selección. Bueno, son presentaciones. ¿Cuánto tiempo durará la clase? Las clases no duran más de 60 minutos. Después podemos quedarnos con preguntas, pero nosotros somos muy estrictos con los horarios. Empezamos siempre puntual y terminamos puntual porque sé que muchos tienen que, o están en el trabajo, tienen que volver al trabajo, o tienen que ir a buscar el hijo a lo de la abuela que le está cubriendo. O sea, sabemos que no queremos abusar del tiempo que nos dan, así que a las 18 en punto yo los libero. Si alguno quiere quedar charlando de algo en particular, lo puede hacer, pero estén tranquilos que a esa hora todo lo que es el contenido, la riqueza del contenido va a estar dada. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver la clase de hoy es conceptual. Eso quiero que quieran. Esta es la única clase conceptual. Es la única clase que no vamos a aprender ninguna herramienta, como les dije, Canva, InShot, Google, Facebook. No vamos a ver ninguna plataforma, sino que lo que vamos a ver son conceptos. Conceptos que tienen son necesarios que ustedes incorporen y que hagan el clic interno para que después no fracasen en las otras plataformas, porque sin estos conceptos van a ir a las otras plataformas, a trabajar en una lógica de comunicación tradicional, no en una lógica de comunicación digital, y con muchas chances de fracasar. Entonces, el principal concepto que engloba todo, a nuestro entender, es el concepto de la omnicanalidad. El concepto de la omnicanalidad lo que plantea es que quienes trabajamos en marketing digital, lo que tenemos que hacer es poner al cliente, al usuario, a nuestro consumidor en el centro de la escena y pensar su experiencia desde una manera integral. Es decir, no solamente pensar cómo va a ser mi chat con él por WhatsApp, si ese chat no es coherente con lo que pasa en redes sociales y si eso después no es coherente con mi estrategia de logística o con cómo te trato en el local y cómo va a ser mi plataforma de pago y cómo va a ser, o sea, pensar holísticamente toda la experiencia que vamos a tener nosotros como organización, como empresa, frente a nuestros clientes y usuarios. Todo debe ser pensado como una estrategia de comunicación. Es decir, no quiero que se queden solamente con una visión desde la comunicación como marketing, sino que piensen holísticamente todo el proceso, desde el primer contacto hasta la postventa, hasta el posterior, cómo va a ser mi experiencia con esos clientes, o lo que se llama la experiencia de usuario. La experiencia de usuario es esto que este punto de encuentro. UX significa User Experience en inglés, por eso cuando vean UX piensen en experiencia de usuario. Es un concepto que en realidad viene de la programación, que
se basa, a ver si acá está. Bueno, este es el concepto de experiencia de usuario. Viene de la programación y los programadores lo desarrollaron para pensar cómo va a ser cómo medir a una web o a una aplicación. Si es fácil de usar, o sea, su usabilidad, es accesible para todos, o sea, lo puede utilizar un joven que entienda de tecnología y también un abuelo de 80 años que no sea nativo digital. Es útil, después de haber utilizado este home banking, ¿pude realizar mis operaciones o igual tengo que ir a hacer la cola al banco? ¿Es localizable? O sea, cada cosa está donde debería estar, donde si quiero pagar, encuentro el botón de pagar o tengo que ir a la página 64, allá abajo. O sea, son localizables las utilidades. ¿Es creíble? ¿Es creíble? ¿Cuántas veces estuvieron en sitios que te ofrecen poner la tarjeta de crédito o ejecutar el carrito de pago y decir, pongo acá y me confiscan toda mi plata, ¿viste? Entonces, es creíble, o sea, genera fiabilidad, es atractivo, o sea, es atractivo en términos estéticos. ¿Y qué valor tiene? ¿Qué valor aporta esto a todo el proceso comercial? Esos son esa es la manera de medir la experiencia de usuario en términos de programación. Pero en marketing, lo que agarramos los profesionales es decir, che, así como los programadores, que si algo tienen es que gente muy inteligente, miden la experiencia de usuario que un cliente o un consumidor tiene con una empresa a partir de estos valores de la página web. Ellos sacan un indicador que es el UX, que es el User Experience. Nosotros tenemos que tener también una manera de medir la parte de venta, de marketing o el proceso de la experiencia entre la empresa y los clientes de alguna manera. Y ahí encontramos que es un poco más difícil cuando pones todo, porque el campo limitado de los programadores es una persona utilizando una web. En cambio, el campo del community manager y de los trabajadores de marketing o de venta es todo el proceso, porque te llama, te visita. Entonces, ¿hasta dónde lo limitamos? Y ahí se ve en estos tres globos cómo hay un punto de encuentro en el que están las necesidades del usuario, las limitaciones técnicas que quieren, porque un usuario va a querer todo muy barato y ahora. Cualquiera como usuario puede tener esas pretensiones. Ahora, hay unas ciertas limitaciones técnicas que por una relación precio-calidad o por lo que sea el determinante, uno tiene que saber marcar. Y también hay objetivos de negocio, hay objetivos comerciales que uno tiene que perseguir. En el encuentro de esos tres intereses en puja está la experiencia de usuario. No puede ser todo limitaciones técnicas, la típica de voy a contratar un servicio, no, pero para eso me tenés que traer y te piden hasta el ADN de San Martín para poder conectarte a un servicio o para poder comprar una cosa y decir, che, lo único que me tiran es burocracia por la cabeza. O, no, bueno, sí, me tenés que pagar esto, o sea, todos mis objetivos de facturación es lo único que me importa antes de pensar cómo puedo darte un buen servicio, cómo puedo darte una buena experiencia. Pero tampoco puede ser todo capricho del consumidor o cliente porque uno tiene que tener en cuenta que tiene que gestionar una empresa con costos, con una viabilidad comercial. Entonces, cuestiones que a ustedes les sorprenderán, pero siempre que van a grandes marcas, por lo general tienen un buen mensaje, o sea, siempre te reciben de una misma manera, siempre saben hacer un buen trabajo de postventa, una misma manera de saludar, con un mismo tono, los olores, eso por ahí los comercios de ropa
te sorprenden que siempre tiene el mismo olor. Eso no es casualidad, es que alguien echa siempre el mismo perfume. Y si alguien echa siempre el mismo perfume es porque alguien pensó en que todos los usuarios, cada vez que entren, tienen que sentir ese olor que identifica nuestra marca con esa experiencia. La tipografía, los sabores. El otro día fui a una peluquería, tenía que esperar 2 horas porque por el COVID, etcétera, pero me dieron de morfar todo el proceso. Entonces pero te quedás contento. Había wifi, me dieron café, me dieron unos chipates, estoy en corriente. Entonces, las músicas, o sea, ¿qué van a escuchar una vez que entren a nuestro local? Cuando suba yo contenido a mis redes, ¿qué van a escuchar? ¿Cuáles son las ofertas? ¿Cómo las voy a comunicar? ¿Cuáles son los valores? O sea, pensar en todas estas cuestiones hacen a una experiencia de usuario. Pensar en una sola cosa a la vez es un poco pavote o carente de sentido. O sea, no, sí, voy a vender porque le echo siempre el mismo perfume a mi local. No, no vas a vender por eso. Pero si mantenés ese hábito en el tiempo y junto a todos los otros valores que estamos acá enumerando, y pueden ser muchos más. Acá traje a la cabeza lo que se me ocurre. Por ejemplo, las roticerías. Los olores de la roticería te aseguro que tienen mucho que ver con su estrategia de venta, o de las parrillas. Y los vendedores y los emprendedores que están atrás de esos negocios lo saben. Entonces, saber trabajar estas cosas hacen a nuestra experiencia de usuario, y es lo que los invito a que lo piensen desde el rol del Community Manager. Ubicaciones físicas, páginas web, redes sociales, chat en vivo, aplicaciones móviles, comunicación telefónica, todas estas cosas. No digo que haya que trabajar todas estas cosas sí o no, pero pensar en la experiencia de usuario desde todos estos puntos de contactos que tiene el Community Manager o el gerente de la comunidad en relación a una empresa. Hay community managers que no necesariamente tengan que ser solamente redes sociales, que tienen que hacer un trabajo de articulación entre el chat de la web que te lleva a un WhatsApp, ese WhatsApp después puede llevar a una llamada telefónica porque la gente no confía en pasar su tarjeta. Bueno, toda esa visión holística y experiencia de usuario integral es la que, a mi manera de entender, debe tener un buen community manager para que la experiencia sea integral y que se produzca lo que todo emprendedor quiere, que es la conversión hacia la venta. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿Quieren comentar algo? Me avisan, está el chat abierto, si no activan el micrófono aprovechando que no somos tanto y lo vamos haciendo dialogado. Otro concepto complementario al de experiencia de usuario y al de omnicanalidad es el de límites permeables. Muchas veces ocurre el error que quien gerencia una empresa o quien toma las decisiones, sea el dueño o no, tiene el community manager alejado de las decisiones principales de la empresa. Y esto nos genera a nosotros un problema, que es que las decisiones en materia digital están alejadas de lo que tiene que pasar en lo real, en lo analógico, para que esas acciones digitales tengan consecuencias reales, o al revés. Las cuestiones que están pasando en lo analógico pueden verse muy potenciadas si dentro de la mesa de decisiones hay un community manager o hay un profesional con una visión de lo digital, de las herramientas, de las posibilidades que lo digital tiene, y es desperdiciado porque está dividido, como que el community manager, allá vos, haceme 2 historias por día, y acá en esta otra mesa tomamos las decisiones comerciales. Y se pierden muchas posibilidades. Y yo siempre traigo esta foto en la que me gusta hacer reflexionar y decir, bueno, estos 4 amigos, ¿qué están teniendo? Una experiencia en un café.
que es digital o analógica. Es decir, están teniendo una experiencia real o como están metidos en su teléfono sin hablar entre ellos, es una experiencia totalmente digital. Y está la mitad del público que siempre dice, no, es presencial porque mirá, está el café, está la comida, si se quieren hablar, se hablan, la cuenta hay que pagarla, el chipá ese les va a gustar, así que es totalmente analógica. Y está otra parte de las clases que siempre dice, no, es una experiencia digital, porque por más que están presentes, sus pensamientos, su alma no está ahí, sino que está en el WhatsApp de cada uno, en el Instagram de cada uno, en lo que están haciendo, entonces no están. Y en realidad lo que es una pregunta ridícula, porque las experiencias ya no son una cosa u otra, sino que las experiencias son integrales. Lo digital lo que vino a hacer es a ampliar la realidad, ampliar ese café que antes era lo mismo pero sin celulares, hoy se vino a ampliar. Y probablemente mientras ellos están ahí compartiendo ese café, a su vez también están subiendo la historia del café y llegaron a ese café porque supieron encontrar en Google Maps la ubicación cuando estaban en la casa de algunos con hambre. Al llegar pudieron, se fijaron, imaginemos que son turistas, se fijaron en TripAdvisor si las recomendaciones sobre ese café son buenas o malas, cuáles son los platos que más estrellas tienen, y estando ahí mismo están compartiendo con otra gente o historias o fotos sobre ese café, pero el café efectivamente está sucediendo. Entonces, tenemos que prepararnos para experiencias con límites permeables. Las experiencias ya no son o digitales o analógicas, sino que la realidad es amplia. La realidad es una nueva realidad que contiene ventanas digitales. Y eso, que parece una obviedad, muchas veces pasa que queremos que en nuestro café se compartan historias, pero nadie pensó que tenga un buen Wi-Fi, o nadie pensó en invitar a subir, hay cafés muy buenos que tienen un espacio en el que vos sabés que una historia te sale linda, o que sin la luz indicada es imposible que una persona salga como nos gusta salir en la historia, que es lindo. Entonces, pensar todo eso hace que nuestra experiencia sea integral y contenga. Como también, si el café es malo, la gente se va a levantar, se va a ir y la experiencia de usuario termina siendo un fracaso. Otra cuestión que un community manager tiene que entender o tiene que tener siempre presente, que cuando hablamos de digital, estamos hablando de experiencias responsivas o estamos hablando del celular. Así de claro, estamos hablando del celular. Y algo que parece una obviedad no siempre lo es, porque un error básico que se comete mucho es pensar en contenidos que consuman muchos datos, textos que sean muy largos, historias pesadas, cosas que no contemplan que a la hora de consumirnos, la gente lo va a hacer desde un celular con poco tiempo, probablemente con datos y no con Wi-Fi. Y nosotros tenemos que saber que mayoritariamente nos van a consumir desde el teléfono, porque eso nos va a facilitar a pensar cómo tienen que ser nuestra producción de contenidos. Piénsense como consumidores de Internet desde el teléfono, como o sea, no es el mismo contenido. O sea, este PowerPoint, yo sabía que ustedes me iban a estar consumiendo de la computadora, por eso pensé en un PowerPoint, o si no, no me hubiese metido en un PowerPoint, porque es imposible que un PowerPoint atraiga su interés desde el teléfono. Si me equivoqué, si hay alguno de ustedes entrando desde el teléfono, les pido perdón porque van a tener una mala experiencia de usuario con mi clase. Yo pensé en esta clase como una clase para la computadora. Esta clase está dentro del 31% que utiliza Internet todavía desde la computadora.
pero la gran mayoría de las ventas y del consumo se produce impulsivamente desde el teléfono. Esto, un chiste que traigo, pero tenemos una sociedad y una comunidad, acuérdense, son los gestores o los gerentes de una comunidad, ese es el community manager, y tenemos una comunidad nativa digital. ¿Qué quiere decir esto? El community manager por lo general no es el dueño de la empresa, puede ser que el dueño o algunos de ustedes sean dueños y community manager porque hacemos todo, eso pasa muchas veces en las pymes, pero si nos están contratando, tenemos que hacer entender a nuestro jefe, a nuestro cliente, a quien nos está pidiendo la tarea, que a la gente, si no le gusta el plato, te lo va a comentar, te va a putear. Si le pareció caro, te lo va a comentar. Si no le gustó esto o aquello, te lo va a decir. Es la nueva sociedad en la que vivimos y en la que tenemos que adaptarnos a saber convivir. Por ahí ser un poco más generosos, ser un poco más, pensar en no ganar tanto en esta venta, sino en construir una relación constante que alimente una buena relación, nos puede hacer tener mejores recomendaciones en Google Maps, en TripAdvisor, en Airbnb. Son todas, o sea, hay que tener todas esas visiones a la hora de vender y no solamente como era antes, concretar una venta, cerré, gané dinero acá, listo. No me importa cómo la pasó esa persona porque ya tengo que concentrarme en el próximo. No. Saber aprovechar, o sea, el nativo digital tiene otros hábitos como consumidor y hay que tener en cuenta esos hábitos. Nunca antes fue tan posible expresarle a tanta gente el disgusto que teníamos o algún disgusto como consumidor. Entonces hay que estar preparados para una situación de crisis en la que alguien nos esté criticando nuestro servicio, pero también hay que estar preparados, hay que saber que eso puede suceder y hay que intentar pensar en la experiencia de usuario integral y que esté más cerca de las 5 estrellas que de la 1 o 2 estrellas, porque eso repercute después en las ventas futuras. Economía de la atención. Este es un concepto clave, que lo que dice es que el bien finito de nuestras nuevas economías, el bien finito de los tiempos en los que nos movemos, es la atención. Es decir, la atención de nuestros clientes, la atención de nuestros usuarios. Perdón. Perdón. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, cualquiera de los que estamos acá, nos despertamos y lo primero que hacemos es ver el celular y nos acostamos y lo último que hacemos en el día es ver el celular. Piensen, antes era ir al baño, ahora es ver el celular y ver el celular. O por ahí, si está apurado, te va al baño y después ver el celular o durante el baño. Pero no le errás de eso. Es decir, que estamos mucho más expuestos que nunca antes a señales, a publicidades, a mensajes que alguien los puso ahí para llamar la atención de nuestras mentes. Es así, parezco exagerado, pero es así. Desde, no sé si están viendo acá el agua que tengo acá al lado mío, o tengo un termo. Tengo un termo acá, tengo la marca del termo. Esto no es que alguien puso de casualidad. ¿Ven mi pantalla? Esto no es algo que está de casualidad acá, sino que quien hizo este termo pensó, este tipo cada vez que se vaya a clavar un mate tiene que ver mi marca, tengo que pasarle el chivo. Como también a la hora de ver un reloj, puedo ver la marca de tu reloj, tu celular. A la hora de salir a la calle, la cantidad de cartelería que hay, un semáforo, un cartel, una señal vial, está todo puesto para llamar nuestra atención. Todo está puesto para llamar nuestra atención, para meternos mensajes. Entonces, en los tiempos que corren, esto
es así hace tiempo, pero el avance de las telecomunicaciones y de la comunicación digital lo aceleró a un punto tal que se calcula que un ciudadano en la Argentina, en una ciudad argentina, como somos los que estamos en Corrientes, en Resistencia, en Santa Fe, ninguna de las tres realidades excede a esto, recibe en promedio por día 3.000 impactos publicitarios en su cabeza. O sea, 3.000 impactos publicitarios intentan competir por nuestra atención día a día. Es en ese ecosistema en el que tiene que intentar triunfar un community manager. La pregunta que yo hago siempre es, ¿por qué cornete, por qué carajo van a prestar atención a nuestro mensaje si hay otros 2.999 mensajes que están ahí pensados por otros profesionales, pensados por otra gente que está teniendo el mismo objetivo que el mío? ¿Cómo voy a hacer para, en esta economía de la atención, sabiendo que lo más finito es el tiempo de mis usuarios, cómo voy a hacer para que me den 1 segundo, 3 segundos? Esos son los objetivos que uno se puede poner. Un ratito de este día. Entonces, el concepto de la economía de la atención es algo que tenemos que pensar porque nos va a solucionar de no hacer mensajes tan largos, tan aburridos, pensar primero en la persona que tiene que darme su atención y no tanto en lo que yo quiero vender. Zapatos, 4.000 pesos, comprá ahora, 12 cuotas. ¿Cómo hago para que o sea, pensemos en lo que está esperando el otro lado y empecemos de ahí nuestro mensaje? Contrato de lectura. Este es otro concepto clave que los voy a invitar a pensarse. El contrato de lectura este es de Eliseo Verón, por si alguno lo conoce, es un semiólogo argentino, un intelectual, muy interesante, que los que son comunicadores, yo soy comunicador y sé que algunos más hay acá, lo estudiamos mucho en la facultad, que lo que dice Eliseo Verón es, todos los medios, en algún momento, los medios que triunfan, los medios de comunicación, y un community manager maneja siempre el mismo canal y lo hace crecer, por lo tanto maneja un medio, tienen un mismo tono. Vos sabés que si entras a Olé, ¿con qué te vas a encontrar? Si entras a La Nación, ¿con qué te vas a encontrar? Si ves TN, ¿con qué te vas a encontrar? Por más que no sabes el pormenor, hay un contrato, hay un formato, hay un tono, hay una manera de decir las cosas que siempre tiene que ser igual. Ese es el contrato. No quiere decir que siempre diga la noticia, deja de ser noticia, pero siempre tiene que ser en el mismo formato, en el mismo tono. Eso es algo que, como community manager, también tenemos que tener claro cómo vamos a hablar. Vamos a tener un tono formal o un tono descontracturado. Vamos a hablar en primera persona, en tercera persona. ¿Qué vamos a hacer con los que nos critican? ¿Vamos a seguir la conversación? ¿Lo vamos a mandar al carajo? ¿Vamos a bloquearlos? Son todas cuestiones que no están ni bien ni mal. Son decisiones que uno toma y que en su conjunto constituyen a su contrato de lectura. Por ahí, por experiencia, les puedo dar recomendaciones. Por ahí el viernes lo hacemos en base a lo que ustedes vayan pensando de su contrato de lectura. Pero lo que sí, a la hora de empezar a comunicar, tienen que tener bien en claro y por escrito cuál es su contrato de lectura. ¿Cómo van a tener un lenguaje jovial o un lenguaje más formal, pensando en un público grande? Eso lo va a definir la edad de su audiencia, por ejemplo. Juega la selección, se meten a alentar y a hablar de fútbol, o no tiene nada que ver con su contrato de lectura. O sea, no son cuestiones que se determinan por sí o por no, por bien o por mal, sino están o no dentro de mi estrategia de comunicación. Voy a traer un ejemplo, la pizzería Ubis, si alguno de ahí conoce la pizzería Ubis de Buenos Aires, fíjense el contrato de lectura que tienen con su comunidad. Una vez comí Ubis y se me cayeron 3 dientes. ¿Qué le responde la pizzería? Y si no te lo lavás, ¿qué querés? Uno que lee ese mensaje aislado puede decir, acá agarró el community manager después de una fiesta,
recontra borracho y empezó a responder cualquier cosa. Pero después te pones a ver el otro mensaje y dicen, hagan pizza con salsa celeste. Celeste no, pero dejala fuera unos días y te queda verde. Y así son todos, y les prometo, les juro que traje los 2 comentarios más tranquilos que tiene esta pizzería. Les recomiendo que vean Ugis Pizza en Facebook y no van a poder parar de reírse del contrato de lectura que tiene esta pizzería de Buenos Aires, una empresa gastronómica, con sus lectores. No estoy diciendo que salgan a decir estas barbaridades, sino que en esto no hay algo que esté bien o algo que esté mal. La marca define un contrato de lectura y en base a ese contrato, ¿por qué dice contrato de lectura y no de redacción? Eso es muy interesante, porque es lo que yo me comprometo a que mis usuarios van a leer cada vez que consumen mi contenido. No es lo que yo me comprometo a escribir, que obviamente están relacionadas las cosas, es el huevo o la gallina, pero es lo que yo me comprometo con vos a que cada vez que entres a mi medio vas a leer. Está interesante eso, te pongo el foco en el usuario, en el consumidor, en lo que vas a leer, no en lo que yo me comprometo a escribir. Entonces, ese contrato de lectura tenemos que tenerlo resuelto. ¿Vamos a usar o no emojis? Todos los emojis o algunos más serios. ¿Para qué lo vamos a usar? Todas esas cosas hay que tenerlas claras a la hora de trabajar en este oficio. Y después, algo clave es el relato. ¿Cómo hacer para llegar al corazón? Zapato, 4.000 pesos. Ahora no te enamora nadie. Por ahí, si nuestra oferta es muy ambiciosa, podemos llegar a generar una venta de esa manera, pero si tu estrategia de venta es vender siempre barato, tenés muchas riesgos de fundirte, ¿no es cierto? Entonces, hay que generar un relato, hay que contar un porqué. ¿Cuál es la historia de nuestra marca? ¿Por qué esta marca o que este comercio exista es importante para la sociedad? Es importante cuántos puestos de trabajo genera, con qué materiales está hecho, qué compromiso de responsabilidad social empresaria tienen, cómo te puede cambiar la vida o cómo te puede cambiar tu vida cotidiana y tener estos productos. Comuniquen, cuenten todos estos. Son contenidos de valor que le decimos en el rubro. No se pierdan de contar todo esto. Muchos de los que están acá trabajan con artesanías. Contar cada detalle, cómo se hacen las piezas, el valor que tiene algo hecho a mano en vez de algo hecho industrialmente. No es solamente foto, precio, oferta, ahora comprar. No es solo vender, te tengo que contar una historia. Y no toda la historia junta, sino que una historia es como una novela, tiene que ser coherente una página tras otra, una página tras otra. En el medio te puedo hacer una oferta, pero no puede ser solamente venta, 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 venta. Tenemos que armar un relato en torno a nuestra marca. ¿Alguno? El tipo de Netflix. Es tipo Netflix, claro, Netflix cuando se larga una serie, cuando largan, por ejemplo, House of Cards acá en Argentina, que armó una choripaneada enfrente al Congreso de la Nación. O sea, Netflix pensó en esto, en algo muy relacionado a la Argentina y cómo hacer para llamar la atención de un público interesado en la política, por eso pensó en el Congreso, por eso pensó en el choripán. Llevas esa misma acción a Francia y a lo mejor era algo, o seguro era algo absolutamente ridículo y tal vez no hay ni choripán. Entonces, esa es una muy buen ejemplo, no sé quién lo trajo. Abel. Pero bueno, eso es algo que tiene que pensar el community manager. O es lo que hace la diferencia entre un community manager y alguien que tira contenido al azar. Bueno, la tarea para esta semana es, y sobre la que vamos a tener 1 o 2 horas, el tiempo que necesiten para el día viernes, es pensar una experiencia de usuario con límites permeables. ¿Se acuerdan lo que son los límites permeables? O sea, no quiero que solamente sea digital,
sino que tiene que ser una combinación entre las herramientas y los instrumentos digitales permiten para sus experiencias comerciales o lo que ustedes hacen en el día a día, o sea, para lo que van a hacer mañana, bueno, pensar una experiencia de usuario con límites permeables y lo conversamos, si quieren pueden escribirlo, pero cortito, o sea, tienen que ser ideas para conversarlo el día viernes, este viernes a las 17 horas. Esto es muy importante porque a mí me interesa que trabajemos sobre sus casos reales, sobre sus trabajos reales. O sea, quiero que después de este curso aprendan muchos insumos que los puedan hacer mejores en su trabajo del día a día. Entonces, para este viernes está planteado este ejercicio. Pensar, traerlo redactado si quieren, como les sea más fácil compartir. Bueno, esa fue la clase de